nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Lo que la palabra de Dios nos muestra de principio a fin es que Dios ha cumplido todas y cada una de sus promesas. Y lo que estamos a punto de ver el día de hoy es el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo a su pueblo, que sin duda traería esta seguridad, este ánimo, esta esperanza para caminar hacia un Padre que no es como nosotros, sino que es todo amor, todo misericordia, todo gracia, todo fidelidad. Dios le había prometido a su pueblo, Israel, restaurar el reino de Israel. Restaurar el reino de Israel. ¿Y qué significaba este restaurar el reino a Israel? Significaba, o lo que conllevaba era la presencia de Dios, la presencia gloriosa y poderosa de Dios entre su pueblo, la salvación anhelada por todo judío. En Génesis capítulo 3, tú y yo podemos ver cómo a causa del pecado los hombres fuimos separados de Dios. Y el anhelo de un reino restaurado, como lo era Génesis 1 y 2, es la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Vendrá un día en que yo restauraré esta relación y habitaré nuevamente entre ustedes, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios en esta relación perfecta. Jesús, como nos asegura el Evangelio de Marcos, es el inicio o el cumplimiento de esta promesa. Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, ve lo que dice. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y escucha esto, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Jesús estaba diciendo, tienen hoy delante de ustedes ni más ni menos que el cumplimiento de la promesa de Dios, o el inicio del cumplimiento de esta promesa. El Evangelio de Lucas, que también fue el escritor del libro de Hechos, nos dice que Jesús vino a establecer este reino entre los hombres, que Jesús era el cumplimiento de la siguiente promesa. Vea en Lucas 4, versículos 16 al 21, que fue lo que prometió Dios a través del profeta Isaías. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, escucha esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles, escucha esto, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el reino de Dios viniendo a nosotros para recuperar, para establecer nuevamente esta relación perfecta entre Dios y los hombres. Pero hay un problema por el cual muchos no creyeron en aquel tiempo y no han creído hasta el día de hoy. Jesús murió, muchos lo vieron morir en esa cruz. Pero ahora, como hemos visto en las semanas anteriores, estamos en un punto importante en el que hay un fuerte rumor de que este hombre que fue crucificado, Jesús, ha resucitado. Sus discípulos dicen que ellos han sido testigos de ello. Vimos la semana pasada, se aparece a los 11 discípulos, a las mujeres que estuvieron con él durante su ministerio, a más de 500 personas vimos la semana pasada en 1 Corintios. Él se apareció a ellos y permaneció durante 40 días explicándole a sus apóstoles, a sus discípulos, como vimos en Lucas 24, todo lo concerniente al reino de Dios. Jesús
Vino y todos lo esperaban como el caudillo que vendría a devolverle el esplendor a Israel, que restauraría el reino a Israel, pero todos pensaban que iba a ser de manera física, todos pensaban que iba a ser de manera política, todos pensaban que iba a ser un nuevo rey David. Pero cuando él muere, muchos se sienten defraudados por este Jesús y muchos abandonaron la fe en él. Sus discípulos estaban desconcertados, pero entonces él resucitó al tercer día y se aparece a ellos para afirmarlos nuevamente y para recordarles el reino de Dios que viene a establecer. Es un reino espiritual que sigue siendo establecido hasta este día, hasta el día en que yo regrese a cerrar, por así decirlo, a terminar, a instaurar. Instaurar es como, habla de principio, pero a establecer finalmente el reino de Dios en la tierra. Este es el gran tema. Dice que Él vino a explicarles todo lo referente al reino de Dios. Y no solo eso, sino que Él les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento hablaba acerca de Él. Era el anuncio, era una prefiguración, era la preparación para que viniera aquel que restablecería el reino de Dios para siempre. Los discípulos le preguntaron, ustedes recuerdan, entonces ahora que has resucitado, ahora sí restaurarás el reino a Israel. Y Jesús les responde, a ustedes no les corresponde saber el tiempo, pero lo que deben saber es que ustedes en algún momento serán empoderados con una especie de poder para que ustedes sean mis testigos de esto que yo vine a hacer en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ahora vayan, regresen a Jerusalén y esperen ahí hasta que esto suceda. Entonces, vimos la semana pasada cómo la iglesia primitiva, los discípulos de Jesús regresan en obediencia a las palabras de Cristo, permanecen unánimes, todos juntos en oración y escudriñando las Escrituras. Y todos ellos tienen en mente, dice Jesús, que esto que Él vino a hacer, su obra durante estos 3 años de su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión, como nosotros lo vimos ir al cielo, son el principio de algo que se tiene que continuar. Y dice que somos nosotros quienes tenemos que continuar esta misión, pero dice que esperemos hasta que pase algo que nos va a empoderar para poder cumplir con esa misión. ¿Qué será ese algo? Y entonces llegamos al pasaje, capítulo 2, versículo 1 al versículo 13. Vamos a esta primera parte, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos otra vez juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, esta es la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, no hombre, están borrachos. Están borrachos. Comienza el pasaje diciéndonos que es el día de Pentecostés. Pentecostés, y en la iglesia cristiana, mal enseñado, muchas veces se celebra, hacen celebraciones especiales de Pentecostés, como si Pentecostés nació en Hechos 2. Pero Pentecostés era una fiesta antigua judía, conocida como la fiesta de las cosechas, y era parte de una serie de fiestas que los judíos ya venían celebrando, que iniciaba con la Pascua. Era una celebración que se llevaba a cabo alrededor de unos 40, 50 días tal vez después de la Pascua. Miles de judíos que habían sido dispersos por todo el mundo conocido a causa de las invasiones que Israel había sufrido por los diferentes imperios, hicieron que muchos judíos tuvieran que huir de Jerusalén e irse a vivir a otros lados, y por tanto nacieron nuevas generaciones fuera de Jerusalén, y la costumbre era que miles de ellos regresaban cada año a celebrar estas fiestas en Jerusalén, porque ahí estaban sus raíces. El anhelo de todo judío es el día en que el templo sea reconstruido, los judíos ortodoxos, los que no han creído en Jesús, el día en que el templo sea reconstruido, el día en que todos regresen a Jerusalén, porque el Mesías que ellos siguen esperando, según esto, vendrá a establecer el reino que en aquel tiempo los mismos judíos esperaban. Pero es importante resaltar que entonces muchos de ellos son de diferentes países, ya hablan diferentes idiomas. No quiere decir que no hablen el hebreo, algunos hablaban ya arameo, pero hablaban diferentes idiomas dependiendo de los países de los que ellos procedían en este momento. Y es interesante que Pentecostés es la celebración de la fiesta de la cosecha. Y pon esto en tu mente porque tiene mucho que ver con esto. Entonces dice que era ese tiempo, estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, y vino un viento y un fuego. Un viento fuerte. Imagínate que estamos aquí con este calorón y de repente entra un aironazo, así que nos despeina a todos. Una manifestación sobrenatural. Algo sucedió. Tal vez en el tiempo previo los discípulos estaban como, bueno, ¿y cómo vamos a saber cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Esto fue algo definitivo. Esto fue algo que quedó muy claro que era algo que Dios estaba haciendo. Un viento. El fuego no era algo extraño para los judíos. Esta manifestación del fuego algo les hizo entender. Hay una relación estrecha entre la presencia de Dios manifestada en un fuego a lo largo de toda la Escritura. Tú puedes recordar el momento en que Dios se presenta a Moisés en esta zarza ardiente. Tú puedes recordar el fuego sobre el monte Sinaí, que representaba la presencia de Dios cuando Él entregó su ley a Moisés para su pueblo. Tú puedes recordar la columna de fuego que guió al pueblo de Israel durante todo ese tiempo previo en el desierto, en las noches que manifestaba la presencia de Dios con ellos. Y tú puedes recordar la columna de fuego que descendía sobre el tabernáculo, que manifestaba la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo. Y más adelante, esta llama que estaba encendida permanentemente en el templo de Jerusalén, que representaba la presencia de Dios, que era la presencia de Dios con su pueblo en su templo o en su tabernáculo. Pero ahora ya no es solo una columna de fuego. Nos dice el pasaje que desciende este fuego y luego se reparte sobre cada uno. Imagínense a cada uno de ustedes con una llamita de fuego aquí encima, así ondeando. Dice que ahora se repartieron sobre cada uno de los discípulos. Parece que aquí se nos está anticipando que la presencia de Dios, recuerdas que cuando
Cristo está en la cruz y Él está a punto de expirar, cuando Él encomienda su espíritu al Padre, el velo que separaba el lugar santísimo, que era la presencia de Dios, fue rasgado. Ya no había una separación entre Dios y los hombres, y parece que lo que ahora vemos es que la presencia de Dios ya no depende de un templo físico, sino que ahora se posa sobre el nuevo templo de Dios, su iglesia, conformada por sus discípulos, los que han creído en Él. Es interesante notar que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No nada más Pedro, no nada más los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tal vez eran estos 120 que vimos la semana pasada que continuaban reunidos, tal vez eran más. Pero fue muy evidente que algo sucedió ahí, al punto que toda la gente se amontonó alrededor de ellos. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas. Y nos aclara el pasaje que comenzaron a hablar en idiomas que los visitantes que estaban en Jerusalén, que expliqué hace un momento, estos judíos que regresaban a celebrar las fiestas, vamos a suponer que unos eran de Egipto, otros de las partes más lejanas de Roma, otros de Grecia, tal vez de diferentes lugares alrededor, que nos nombra aquí, Asia Menor, etcétera. Ellos se sorprenden, se maravillan de que estos discípulos galileos, ¿y qué significa? ¿Por qué enfatiza? Dice, ¿cómo es que estos galileos? Es como, pues para no vernos así como clasistas, es como casi todos los que estamos aquí somos plebe, ¿va? ¿Cómo los de Uriangato van a andar hablando francés y alemán y mandarín? O sea, ni les gusta estudiar. ¿De dónde aprendieron estos a hablar así? También los de Moroleón, no te hagas. Fue algo sorprendente, no era normal, eran hombres que no habían tenido acceso a la educación, eran conocidos por muchos de ellos tal vez, no sé, pero se notaba que eran galileos. ¿Cómo es posible que estén hablando en estos idiomas y que nosotros les podamos entender perfectamente? ¿Cómo es posible? Pero lo más importante es que dice que lo que ellos escucharon fue que ellos estaban hablando en su idioma las maravillas de Dios. ¿Y cuál es la más grande maravilla de nuestro Señor? Sino su glorioso evangelio. Estos discípulos empezaron a hablar en estos idiomas y a decirles, mira, la promesa del Mesías que vendría a restaurar el reino de Israel se ha cumplido. Es Cristo Jesús, aquel que murió en esa cruz, pero que ha resucitado. Al ver esto, que fue algo definitivamente drástico, fue algo definitivamente que te saca de onda, dice que algunos preguntaron, ¿qué quiere decir esto? O sea, toda esta gente que estaba alrededor y ve el viento recio, ve el fuego y corren para allá para ver, se está incendiando, ¿qué está sucediendo? Y de repente ven a todos estos galileos hablando en su idioma y predicándoles el evangelio. ¿Qué significa esto? Estamos aquí en Jerusalén por la razón más religiosa que existe. Somos gente que estamos buscando a Dios, hemos venido de lejos porque que estamos esperando la promesa del Señor y ahora vemos esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Pero otros se burlaron y dijeron, no hombre, estos simplemente están borrachos. Dicho sea de paso, hay una controversia entre continuistas y cesacionistas. ¿Qué es un continuista? Alguien que cree que los dones del Espíritu Santo, tales como el don de lenguas y otros, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y los cesacionistas son los que creen que esos dones han cesado porque ya no son necesarios. Quiero decirles que nosotros como iglesia somos continuistas. ¿Por qué? Porque tanto cesacionistas como continuistas tienen sus razones bíblicas para pensar de una manera o de la otra. De hecho, ninguna de estas doctrinas son para salvación. Aquí puede haber alguien que sea cesacionista y no tenemos ningún problema contigo, y si tú eres continuista también. Ahora, es necesario aclarar que este
don de lenguas ha sufrido de muchos abusos, principalmente dentro de la iglesia pentecostal, no toda, pero aquella que ha caminado hacia estos extremos, donde han convertido esto en un mero espectáculo, un show, un desorden completo. Para eso tú puedes leer 1 Corintios 12, donde Pablo dice cómo en todo caso puede llevarse a cabo este ministerio. Pero nosotros creemos que Dios puede hacer lo mismo hoy. No nos negamos a eso, ¿verdad? Ok, pero entonces todo esto que acaba de suceder y surge la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a la segunda parte de nuestro pasaje. Versículos 14 al versículo 21, Pedro se levanta y explica. Predicadores, aquellos que están siendo entrenados en predicación, Richard, José, Javier, aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es una buena predicación. Hay algo que ocurre y se levanta Pedro en primer lugar a explicar el acontecimiento. La pregunta es, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es esta manifestación? Y Pedro se levanta y dice, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Y como en tono sarcástico tal vez, Pedro, y para aquellos que dicen que estaban borrachos, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, apenas son como las 9 de la mañana, está muy temprano para que anden ya happys. Sino, dice Pedro, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Se acuerdan que Jesús durante estos 40 días les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran que todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él? Entonces, Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, se da cuenta que lo que está sucediendo ahí es el cumplimiento de algo que ya estaba escrito. Y entonces, Pedro les dice, versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Y qué fue dicho por el profeta Joel? Por cierto, esto está en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas, escucha esto, profetizarán. ¿Recuerda lo que es profetizar? Hablar a otros en nombre de Dios, hablar al pueblo en nombre de Dios. ¿Ves cómo en el Antiguo Testamento y hasta este momento parece que este hablar a otros de parte de Dios, las maravillas de Dios, estaba delegado únicamente a ciertas personas, a ciertos profetas, a ciertos sacerdotes, a ciertos apóstoles? Pero parece que lo que está sucediendo aquí en el evento de Pentecostés es que todos y cada uno de los discípulos sobre los cuales se posó estas lenguas de fuego, el Espíritu Santo, ahora comienzan a hablar en nombre de Dios. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y otra vez, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre. ¿No habían visto ellos la sangre derramada de Jesús? Fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Tal vez algunos de ellos tuvieron en mente el momento en el que Jesús muere en la cruz y el cielo es oscurecido y viene un terremoto y todo lo que vimos en el evento de la resurrección. Tal vez, no digo que sea específicamente eso, pero tal vez todos ellos estaban relacionando esto con la profecía. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Porque eso es lo que estamos esperando. Y eso es lo que los judíos esperaban, el día grande y glorioso del Señor, que Él definitivamente establezca su reino y todos los demás reinos de este mundo sean completamente destruidos. 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta este momento de Pedro hablando, no ha sucedido esta última parte. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro ya aclaró que no estaban borrachos.
Pedro hace con los presentes, con los que lo estaban escuchando, lo mismo que Jesús hizo con ellos en los 40 días de haber sido resucitado. Hermanos, esto que está sucediendo es lo que estaba escrito. Es el cumplimiento de la promesa. Esto es lo que habíamos estado esperando. Pedro está diciendo, Dios está cumpliendo en este momento su promesa de derramar su espíritu sobre toda carne para salvación de todo aquel que invoque su nombre. Antes de que venga el día grande y glorioso del Señor, el día en que Él establezca definitivamente su reino entre los suyos. Hermanos, esto es lo que toda la humanidad espera. Piensa cuando una persona muere y qué es lo que tú amablemente le dices a un familiar, Dios lo tenga ¿en dónde? En su santa gloria. ¿No es ese el anhelo de las almas realmente? Pero los hombres, regularmente los seres humanos, vivimos más bien con un deseo de escapar del infierno, no de estar verdaderamente en la gloria de Dios. Como he dicho antes, la peor noticia para muchos es que ese cielo que anhelan, en ese cielo que anhelan, vive el Dios que desprecian. Pero enseguida, ya Pedro dio la explicación. Esto que están viendo es el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero Pedro no se queda ahí. Él hace inmediatamente, predicadores, una conexión con el Evangelio. Pedro no se queda en ese momento con la gloria ni con la manifestación. Pedro no dice, pues ya vieron cómo me cayó fuego, a partir de ahora voy a fundar mi nueva religión, yo voy a ser el Papa y ustedes van a hacer todo lo que yo les diga. No. Pedro conecta este evento con el cumplimiento de la promesa y la conecta inmediatamente con Cristo Jesús. Versículo 22 al 36. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, fíjate, esto que acaban de ver, el viento, el fuego, las lenguas, es el cumplimiento de la promesa de que Dios derramaría su espíritu para estar entre su pueblo, para que profeticen, para salvación, antes de que venga el día glorioso del Señor. Y luego empieza a hablar de Cristo. No desliga este acontecimiento de Cristo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, escuchen esto, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y luego dice Pedro, lo que Pedro está diciendo aquí en pocas palabras es: Cristo Jesús fue resucitado de entre los muertos, al que ustedes clavaron en la cruz, el que ustedes despreciaron. Dios lo puso en esa cruz y lo resucitó al tercer día para confirmar que efectivamente Él es el cumplimiento de esta promesa. Y Pedro les explica, y esta resurrección de ese Cristo ya estaba también profetizada en el Antiguo Testamento. Dice versículo 25, porque David dice de Él, o sea de Cristo: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, no permitirás que mi cuerpo se pudra en la tumba. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué es esto? Dice Pedro, versículo 29, hermanos, del patriarca David, que fue quien escribió esto, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar
a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. ¿Por qué? Porque resucitó. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Qué hermoso lo que está haciendo aquí Pedro. Está diciendo, esta resurrección no es algo que nos inventamos, esto es algo que Dios había predicho. Jesús, les está diciendo, es el Mesías. La pregunta era, ¿qué es esto que estamos viendo en Pentecostés? ¿Qué es esto de el fuego y las lenguas y todo esto? Y Pedro les explica que es el cumplimiento de la promesa de Dios y luego empieza a hablarles de Cristo. ¿Por qué? Él les dice, la resurrección de Cristo confirma que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor y el Cristo, es decir, el Mesías. Él resucitó y eso confirma, Él venció a la muerte y eso confirma que Él es el Mesías prometido. Y ve lo que dice en el versículo 33, en la parte A. Así que exaltado a la diestra de Dios. No solamente dice Pedro, este Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó y nosotros lo vimos ascender al cielo. Recuerdan que ellos fueron testigos de su ascensión y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ve versículo 33, la parte B. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que dice que este Cristo que fue muerto, resucitado y exaltado hizo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro les está diciendo, este Cristo al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó, lo exaltó, y Él, desde allá sentado a la diestra del Padre, es el que provocó esto que ustedes acaban de ver. Él envió al Espíritu Santo de Dios para que se cumpliera la promesa. La esperanza que todo Israel tenía del día en que vendría el Espíritu de Dios sobre ellos ha sido cumplida por medio de Jesucristo. Él envió su Espíritu Santo sobre nosotros. Eso es lo que Pedro les está explicando a la multitud. Y ve lo que dice versículo 36. Esta es la conclusión de Pedro. Sepa pues con toda certeza la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todo es acerca de Él. Todo es acerca de Él. Aquel a quien el mundo ha rechazado es el Señor y Cristo, el Mesías. Él es el único camino al Padre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, está diciendo Pedro. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios y Él es el propiciador del cumplimiento de la promesa de Dios. Él es la salvación y Él es la vida, y solamente Él les puede dar a ustedes acceso al reino de Dios que tanto anhelan. Que les quede muy claro, dice Pedro. Y enseguida vemos en la última parte del pasaje, recuerdan que les dije que era el día de Pentecostés y que se celebraba el día de la cosecha. Vemos esta última parte que yo le he titulado como la cosecha evangelística de Pentecostés. Versículo 37 al versículo 41. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Otra vez, al oír esto, o sea, al oír eso que Pedro explicó, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados,
cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Al oír esto, al oír que el evangelio de Jesucristo, no religión, no campeonismos, Pedro no se puso, este espíritu que tiene ahora recíbelo y tiembla y tírate. No, esto que ustedes están viendo es para que ustedes puedan creer en aquel que resucitó y es el único que te puede dar perdón de pecados y vida eterna. Los que oyeron, dice que fueron profundamente conmovidos, porque Pedro no se detuvo, no les doró la píldora. Pedro no estaba, tu mejor vida ahora, y eres un campeón. Pedro les dijo, aquel al que ustedes crucificaron. Y yo, y hoy lo que correspondería decir sería, aquellos que algunos de ustedes están rechazando hasta el día de hoy, es el Cristo, es el Señor, es el único que te puede dar vida eterna. Si te das cuenta, hoy cantamos cantos que tienen mucho que ver con la vida eterna. De eso se trata todo. De eso se trata todo. Todo el mundo quiere llegar a la gloria, pero no quieren al Dios de la gloria. Pero ese Dios de la gloria la ha extendido a nosotros, ha provisto un camino para nosotros para llegar al Padre. Y dice Pedro, solamente es a través de Jesucristo. Dice que los que oyeron fueron confrontados con su pecado. Esto es lo primero que hace el Evangelio. Y esto es lo primero que hace el Espíritu Santo en una persona. Te sabes pecador. ¿Qué somos los creyentes sino aquellos que nos sabemos grandes pecadores, pero que tenemos un gran Salvador? Qué triste es la condición de aquella persona que piensa que con su bondad, con sus buenas obras, con sus buenas acciones puede ganar el cielo. No hay nadie más perdido. Ellos fueron confrontados. Este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces, después de haber sido confrontados, ellos reaccionan y dicen, ok, ¿qué hay que hacer? Y esta es la segunda pregunta, ¿qué haremos? La primera pregunta fue, ¿qué significa esto? La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer entonces? Ahora que me has explicado que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre discípulos que tienen que cumplir la misión de hablar y proclamar este evangelio de este Cristo que murió pero que resucitó y que está en la gloria sentado a la diestra del Padre y que está haciendo algo todavía hasta nuestros días por medio de sus discípulos y de su iglesia. Ahora que me has explicado que Él es el único camino a Dios, que es el único que me puede meter al reino de Dios, ¿qué debo hacer? Esta es la respuesta adecuada, hacer la pregunta adecuada. ¿Qué debo hacer entonces? Dice Pedro, arrepiéntanse de sus pecados en primer lugar. Arrepiéntanse de sus pecados. Él no les dice, vayan ahora y vivan de una mejor manera y cuando ya sean mejores personas regresen. Hoy, arrepiéntete hoy de tus pecados. Renuncia a tu pecado. Y enseguida le dice, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto es un requisito para un creyente verdadero. Si alguien hasta el día de hoy ha considerado que se puede ser creyente sin bautizarse, es como decir que estás orgulloso de tu familia, pero te quitas el apellido. Porque lo que vemos y vamos a ver en todo el libro de Hechos es que cuando los creyentes verdaderamente ponían su fe en el Señor, ellos inmediatamente eran bautizados como una muestra externa de una convicción interna.
No hay ninguna vergüenza en aquel que está en Cristo. No hay tal cosa como ¿qué van a decir de mí? ¿Qué puedo llegar a perder? No existe tal cosa, porque es una persona que está recibiendo la vida eterna. Es una persona que está siendo insertada en el reino de Dios, y con todo orgullo y con toda alegría y con toda esperanza va y se bautiza y dice: aquí quiero confirmar públicamente lo que he creído. Y dice enseguida: arrepiéntanse de sus pecados, sean bautizados en el nombre de Jesucristo y sus pecados serán perdonados. Y no solo eso, y recibirán el Espíritu Santo. Y recibirán el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una sustancia que sube, que baja, no puede parar, dice la canción. No es una sustancia que se manipula, que se le aumenta, se le baja, que se apaga. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, es Cristo mismo, pero ahora habitando Él en cada uno de sus discípulos. Si tú has venido a Cristo, quiero decirte, el Espíritu Santo mora en ti. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, no lo has manifestado a través del bautismo, tal vez no hayas recibido el don del Espíritu Santo, pero esa es la oferta que tenemos para ti. Esa es la oferta que Dios te hace a través de su evangelio. El versículo 39 es hermoso. Ve lo que dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Pedro hasta este momento pensaba que esta salvación era solamente para judíos. Si te das cuenta, aunque eran de diferentes países, eran judíos. O prosélitos, que es un prosélito, alguien que no nació judío, pero se convirtió al judaísmo. Y vamos a avanzar en el libro de Hechos hasta ver cómo llegamos a Uriangato, Guanajuato. No somos judíos. De ADN, o tal vez sí, un poquito, pero no somos judíos de nacimiento. Pedro hasta este momento, vamos a ver más adelante de qué se trata esto, pero hasta este momento él pensaba que era para judíos, para israelitas, pero él dice: esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Yo les digo hoy, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Pero no se hereda, no se transfiere, no es ósmosis. Todo creyente requiere arrepentirse de sus pecados, ser bautizado, para recibir el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Y el versículo 40 ve lo que dice: y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, hermanas, este es el llamado que la iglesia ha hecho durante estos últimos 2000 años. Este es el llamado que seguimos haciendo tú y yo el día de hoy. Esta es nuestra misión. Estamos llamando a la gente a ser salvos de esta generación perversa y a ser salvos del juicio que Dios ejecutará en el día glorioso del Señor. Vemos la cosecha. Más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia en ese día, cuando comprendieron el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tomaron la decisión de seguirlo. Este es el mensaje que tú y yo tenemos. Esta es la misión. Aquí comenzó la misión. El Espíritu Santo vino con un propósito. Este es el argumento de Pedro. Y escucha las veces que voy a repetir el para. Pon atención a los paras. Porque mira, Jesús envió al Espíritu Santo, que fue prometido por el Padre, para empoderar a sus discípulos, para proclamar el evangelio del reino, para perdón de pecados y salvación en Cristo Jesús, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que finalmente venga el Señor a establecer su reino con aquellos que sean salvos. El Espíritu Santo no vino para hacer negocio de milagros, de
charlatanerías. El Espíritu Santo vino a empoderar a su iglesia, sí, con milagros también y prodigios que vamos a ir viendo, no los negamos. Pero ese no es el propósito fundamental. Siempre fue para que la gente hiciera la pregunta, ¿qué es esto? Y les pudieras presentar a Cristo y entonces pudieran decir, entonces ¿qué hago? Y tú le puedas decir, arrepiéntete de tus pecados y recibe el perdón que Cristo ha ganado para ti. Vemos en este pasaje, hermanos, el cumplimiento exacto de lo que Jesús les dijo a sus discípulos que sucedería cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ve lo que dice Juan 14, del 15 al 26. Jesús, antes de ir a la cruz, Él les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Juan 14, del 15 al 26. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Este consolador, este abogado, este fortalecedor, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿No es eso lo que vemos que aconteció en ese día? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿No es eso lo que vimos sucediendo? Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía sino del Padre que me envió. Estas cosas las he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No fue el Espíritu Santo el que les enseñó, les capacitó para hablar en otras lenguas. No fue el Espíritu Santo el que les recordó las palabras de Jesús a Pedro para que las pudiera predicar a estos hombres y pudieran venir al arrepentimiento. Juan 15, 26 al 27. Jesús sigue describiendo la obra específica del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pedro explica a Pentecostés e inmediatamente va y da testimonio de Cristo. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Juan 16, del 7 al 15. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha esto, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué pasó con los hombres que estaban en Jerusalén que escucharon acerca de Jesús? Fueron convencidos de pecado. Fueron convencidos de pecado. Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Este es el más grande pecado. No creer en aquel a quien Dios envió. No creer que Cristo Jesús es el Señor y el Cristo. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todo aquel que proclama tener al Espíritu Santo es una persona que se ha dado cuenta que es un pecador. Se ha dado cuenta que la única justicia que puede obtener es la justicia de Cristo y que el juicio que viene sobre los pecadores, Cristo puede librarlo de él, porque Satanás ha sido destruido. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo vino para que tú y yo podamos glorificar al Padre con todo lo que hacemos y decimos. Hermano, la obra del Espíritu Santo es completamente congruente con la obra de Cristo. El Espíritu Santo no vino primariamente para causar un sensacionalismo ni para ofrecer prosperidad, campeonismo, etcétera, sino para salvar personas de esta generación perversa a través del perdón de pecados provisto por Cristo Jesús, el Mesías esperado, proclamado por su iglesia. Todo creyente, escucha esto, todo creyente que se ha arrepentido de sus pecados y ha dado esta manifestación pública a través del bautismo de que ha creído verdaderamente en Jesús, ha recibido al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo mora en él para empoderarlo, para ser un testigo, es decir, un profeta, alguien que hable a los demás las maravillas del Señor, un emisario del Evangelio para perdón de pecados y salvación para los perdidos. Eso, si tú estás en Cristo, eso es lo que eres. Pónganse de pie, por favor. El Espíritu Santo, quiero hablar a los que son creyentes. El Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, habita dentro de ti para que des testimonio de Cristo a otros, para salvación de muchos y para la gloria de Cristo. Te hablo a ti, creyente. Dios cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo, por lo tanto tú puedes confiar en que Él cumplirá todas sus demás promesas. Nuestra labor, creyente, principalmente miembros de la congregación, nuestra labor es dar testimonio fiel de las Escrituras acerca de Cristo Jesús y el Espíritu Santo es el que hará la labor de convencer a los que escuchan. Nuestro trabajo es hacer lo que hizo Pedro. Esto es esto y esto tiene todo que ver con Cristo y solamente Cristo puede darte vida eterna si te arrepientes de tus pecados. Como iglesia estamos llamando a pecadores a ser salvos de esta generación perversa y del juicio del día grande y glorioso del Señor. No estamos aquí simplemente pasando el tiempo. No estamos aquí porque no tengamos otra cosa que hacer los domingos. Estamos aquí porque tenemos la misión de seguir llamando a pecadores a dejar esa vida y a dejar esa generación perversa que los está guiando a la muerte eterna. Mira, en aquel día el Espíritu Santo capacitó a simples galileos para comunicar eficazmente las maravillas de Dios a los incrédulos. Él te puede usar a ti, me puede usar a mí. No dar testimonio de Cristo. Si tú te dices creyente y no das testimonio de Cristo, no predicas el Evangelio, no estás dudando de tus capacidades, estás dudando del poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti. Y si tú aún no eres un creyente, quiero decirte, en el amor de Cristo, tú puedes burlarte. Tú puedes decir que son borracheras. O puedes recibir el perdón de tus pecados. Porque ese Cristo al que tú rechazas el día de hoy, a Él lo hizo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él te puede dar acceso al reino de Dios. Solo Él te puede dar la vida eterna. Y si tú vienes hoy arrepentido, en arrepentimiento y fe, Él te dará la vida eterna. Él pondrá su Espíritu dentro de ti y Él se encargará de ti hasta el día final. Hermanos, oremos que el Señor nos use de la misma manera con el poder de su Espíritu para dar testimonio de Cristo para salvación de muchos. Señor.